Buenas tardes. Damos inicio a la nueva formación en 2024 de la Confederación de la Abogacía Joven Española. Esta tarde damos formación sobre estrategias para gestionar profesionalmente los honorarios profesionales. Nos acompaña Óscar Fernández León, el cual es abogado en ejercicio desde 1986. Es socio director de León Olarte Abogados desde noviembre de 2022. Es decano del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla. Está especializado en habilidades del abogado, es ponente, formador y autor de varios libros sobre la práctica e inicios profesionales. Buenas tardes, Óscar. Hola, buenas tardes, Andrea. Buenas tardes a todos. Pues nada, buenas tardes a todos y agradeceros vuestra asistencia a esta formación sobre estrategias para gestionar profesionalmente los honorarios profesionales. Bueno, vamos a empezar. Los honorarios han venido considerándose desde siempre por todos los compañeros y compañeras, especialmente los jóvenes abogados, como una materia tabú. Una materia tabú en el sentido de que es una materia muy difícil, muy complicada de gestionar desde el principio, especialmente en las primeras fases en las cuales tenemos el contacto con el cliente. ¿Y esto por qué? ¿A qué se debe? Esto se debe fundamentalmente a una serie de razones, ¿no? A una falta de autovaloración de nuestro trabajo. No nos consideramos que nuestro trabajo, digamos, pueda generar ese tipo de horario, al menos desde el principio tenemos esa duda. No sabemos pedir, no nos han enseñado a solicitar unos horarios, nadie nos ha enseñado a realizar esa tarea. También sufrimos temor empático, en el sentido de que sabiendo que el cliente tiene un problema grave, encima tiene que pagar unos honorarios por lo mismo, pues eso hace que se genere una situación de dificultad por esa empatía. También hay veces que el establecer unos honorarios más altos, más en un sentido o en otro, pues se genera una duda por la posible pérdida del cliente. Es decir, es que si les cobro un poco más, puedo perder el cliente, etcétera. También incluso hay razones hasta psicológicas, ¿no? Del inconsciente colectivo, de que socialmente se ha visto de que ayudar a las personas a defenderse en estas situaciones, pues desde antiguo venía por un concepto de gratuidad. Y eso ha llegado hasta el día de hoy, de forma que muchos clientes consideran o creen que el trabajar con un abogado, pues no tiene mucho sentido el pagar esos honorarios, aunque parezca mentira, pero eso es así. Sin embargo, los abogados tenemos que tener muy claro que los honorarios es algo fundamental para nuestra profesión y en consecuencia pues tenemos que aplicar todas aquellas reglas que puedan ayudarnos a hacer que desaparezca esta idea del tabú de los horarios profesionales, y eso solamente se consigue conociendo los elementos base y clave de los mismos. Pues bien, ese va a ser el objetivo de nuestra formación. Va a ser destacar, concienciarnos de la importancia que tienen los honorarios y lo importante que es saberlos gestionarlos adecuadamente con las herramientas adecuadas para ser más eficaz tanto en su gestión, devengo, percepción y cobro de los mismos. La formación de hoy la dividiremos en las siguientes partes. En primer lugar, los honorarios profesionales, una introducción, sistema de administración, provisión de fondos, hoja de encargo y algunas de las incidencias en materia de honorarios. Algunos datos de la formación. Pues la duración será aproximadamente entre 45 y 50 minutos y tenemos luego 10 minutos para realizar preguntas, se acaba un poquito antes, 15 minutos, y la conferencia se está grabando y estará en el canal de YouTube mañana mismo, el canal de la Confederación. Bueno, pues dicho esto, voy a ir poniendo de vez en cuando algún tipo de frase, algunos proverbios, algunos dichos relativos a la temática que vamos a ir tocando. Lo primero, en cuanto a los horarios profesionales, deciros que la regulación de la misma se encuentra en el Estatuto General de la Abogacía y en el Código Deontológico de la Abogacía. Quedaros con la idea de que tenemos derecho, los abogados, a una contraprestación por los servicios, así como el reintegro de los gastos ocasionales. El Código Deontológico de la Abogacía Española nos dice lo mismo, que tenemos derecho a percibir una retribución por los honorarios, así como el reintegro de estos gastos que se hayan causado. Después del artículo nos da una serie de detalles que veremos posteriormente. Pues bien, dicho esto, el concepto de honorario básicamente es la contraprestación que recibe el abogado por la prestación de sus servicios profesionales. Y con independencia de esta retribución, esta compensación, pues también tiene derecho al cobro de los gastos, suplidos, dietas, etcétera, que se produzcan durante el desarrollo de su actividad. Las características del honorario son que son un derecho, que son una contraprestación, que se devengan por la prestación de unos servicios y que tiene que ser adecuada. Esto se entronca con los principios generales de los honorarios profesionales y que serían tres: transparencia, previsibilidad
y moderación. Vamos a quedarnos con esta idea. Transparencia. ¿Por qué? Porque el profesional tiene que de alguna forma asegurarse de, desde el principio, informar claramente al cliente de la materia de horarios, haciendo que sea previsible, que tenga una idea aproximada de cuáles van a ser los hitos económicos que va a tener que soportar el cliente durante toda la relación y además siempre sometidos a moderación, en el sentido de que no podemos excedernos en lo mismo, tenemos que ser moderados, aunque lógicamente siempre con la contraprestación adecuada a los servicios que estamos prestando. ¿Cómo se pactan los horarios? Libertad de pacto. Es decir, no existe ningún baremo, ningún criterio, nada que nos establezca cuáles son los horarios del abogado, sino que tienen que ser realizados en base a la propia negociación que haga el abogado con el cliente. Aquí me gustaría hacer una breve referencia a la situación de los baremos colegiales. Fijaros, antiguamente los honorarios eran mínimos, había unos baremos mínimos de honorarios. Esto desapareció en el 96, con una ley que reguló el suelo y los colegios profesionales y estableció que los honorarios serían orientativos. Pero ya en el 2009, con la ley Omnibus, desaparece ese carácter orientativo y ya pasan a limitarse única y exclusivamente unos criterios orientativos para la tasación de costas y cura de cuentas. Y actualmente ese es el criterio existente a raíz de, además de una resolución de la sala de la Comisión Nacional del Mercado de Competencia de 8 de 3 de 2018, que luego ha sido, digamos, de alguna forma sustentada, apoyada por el Tribunal Supremo en 3 sentencias ya dictadas al respecto, en el que queda claro que los colegios profesionales no pueden establecer baremos orientativos, sino solamente criterios orientadores para las tasaciones de costas y juras de cuentas y con las características que se establecen aquí. Se excluye en dichos criterios orientadores el señalamiento de precios o cifras determinadas, así como de reglas pormenorizadas referidas a actuaciones determinadas concretas y que conduzcan a una determinada cuantificación de los horarios. Pero esto no es para el establecimiento de los horarios, que como digo es libre por cada uno de los abogados. ¿Y cómo se pactan entonces? Pues fijaros, yo os voy a dar aquí una serie de criterios que son los que la práctica y la experiencia hacen que se tengan en cuenta para establecer esos honorarios. El tiempo y el esfuerzo que te va a requerir el asunto, lo novedoso del tema, la dificultad de las cuestiones involucradas, la preparación y especialidad que tú puedas tener para el tema, la posibilidad que por atender el asunto tuvieras que dejar otros asuntos, el monto de los horarios que se acostumbra a cobrar en la plaza, el monto que está en juego en la controversia, la cuantía del pleito, limitaciones de tiempo que la consulta pueda traer consigo, el tipo de relación que tengas con el cliente, obviamente, otros casos anteriores, experiencia, reputación y la habilidad del abogado, lo deseable o indeseable que puede resultar hacerse cargo del caso, la dificultad que lleva aparejada. Pues bien, el Tribunal Supremo, cuando trata la materia de honorarios, lo que establece es que debe estarse siempre en el carácter presente al acuerdo o el pacto expreso que haya. Es decir, que es muy importante que si consta un pacto expreso, por ejemplo, una hoja de encargo con los honorarios, pues hay que estar a esa cuantía, salvo que concurra alguna causa de nulidad. Bien, y cuando surge esa discrepancia respecto al alcance del precio, pues tiene que ser el tribunal correspondiente el que establezca como una cuestión de hecho cuál es. Y atienden, en estos casos, la jurisprudencia atiende fundamentalmente a los siguientes datos: naturaleza del asunto, complejidad, trascendencia jurídica o económica, utilidad a la parte, dedicación del tiempo, criterios de equidad, costumbre, usos del lugar, criterios que han de guardar objetivas, etcétera, etcétera. Es decir, algo muy parecido a lo que habíamos comentado anteriormente en cuanto a esos criterios para establecer los horarios. Algunas de las reglas que han salido como consecuencia de estas resoluciones. Pues bien, es un arrendamiento del servicio, la relación profesional. No se exige para la validez del mismo que haya un contrato que esté fijado al tiempo de la celebración del contrato, bastando que sea determinable. Ese precio se puede determinar bien por un pacto expreso, por la costumbre del lugar o incluso por una tasación pericial que se haga en el curso del procedimiento. Hay libertad de pacto de los honorarios. Lo fundamental son las prestaciones concertadas y no el resultado pretendido. No obligatoriedad de la hoja de encargo. El que contrata con un profesional está obligado al pago de los honorarios, cualquiera que sea la modalidad. Sigo diciendo criterios derivados de las resoluciones judiciales. El abogado debe probar la contratación y la prestación de los servicios. Y la falta de hoja de encargo o pacto no implica gratuidad del servicio. Aquí tenemos otra frase. Efectivamente, es una materia bastante compleja. Bueno, pues con esta introducción sobre qué son los honorarios y, en segundo lugar, cómo se establecen esos honorarios por los abogados,
Pues veamos ahora los sistemas de minutación que hay. Tradicionalmente hay 4 sistemas. Horario fijo, iguala de servicio, minutación en función de resultados y tarifación horaria. Bueno, los horarios fijos, como ya sabéis, es el establecimiento de una cantidad fija por un servicio que se va a prestar determinado. Bien, este es el sistema que más se utiliza por los abogados generalmente. El analista del asunto establecer un presupuesto, unos honorarios, una hoja de encargo en la que se establezca esa cuantificación. La ventaja que tiene es la transparencia y la certidumbre que tiene para el cliente. También favorece la gestión financiera de los mismos. Sabemos que esto es lo que se ha presupuestado y se va a cobrar en tales fases, ¿no? Lo cual es bueno para el despacho. ¿Qué desventaja tiene? Pues que hagamos una estimación defectuosa. Es el gran peligro. Y que el trabajo se torne irrentable. Por eso es muy importante que conozcamos perfectamente el trabajo que se va a realizar, hagamos un cálculo aproximado de las horas de dedicación, quiénes van a intervenir, qué profesionales, si un despacho grande, pues puede que entre un senior y un junior, y si no lo es, pues va a ser el mismo abogado que lo va a hacer. En todo caso, disponer de ese coste aproximado de profesional, que vale la hora de cada profesional, y estipularlo claramente en la hoja de encargo. Os voy a poner un ejemplo, puede que os parezca un poco exagerado, pero imaginaros que tenemos un juicio importante en el que calculamos que la preparación de la demanda son 20 horas, 10 horas la audiencia previa. Estoy hablando del estudio y preparación, ¿eh? Preparación y asistencia al juicio, 15 horas. Total de las horas estimadas, 45. Va a trabajar un senior y un asociado en función del número de horas. Haciendo un cálculo del valor de cada hora, pues disponemos ya de cuál sería la minuta. ¿Qué nos haría falta aquí? Únicamente calcular la hora de nuestro trabajo. Eso, cualquier asesor económico, cualquier economista nos puede calcular perfectamente con las cuentas de nuestro despacho cuál es el valor de la hora de cada profesional. Disponiendo de ese valor, podemos hacer un estudio previo y aproximadamente calcular cuáles son las horas que vamos a dedicar para de alguna forma presupuestar cuál es el servicio. Si esas horas que hemos determinado son horas que no incluyen beneficios, sino simplemente horas de coste por el servicio, pues a estos 5.000 y pico de euros, perdón, 5.125, que sería la base, pues habría que calcularle el beneficio. Y ahí ya sois libres de establecer la cuantía que sea. El resultado de ese sumando, pues ya tendría que aplicarse el IVA correspondiente. Por tanto, este sería fijos. Después tenemos la igualdad de servicios profesionales, que es a mí un sistema que me gusta mucho, que es el sistema en el cual pues, se establece una retribución generalmente anual que se paga mensualmente, trimestralmente o semestralmente, pero el formato más habitual es el mensual, en el cual a cambio de unos servicios que prestamos, bien sea judiciales o extrajudiciales o ambos a la vez, se percibe una cantidad fija, sea cual sea la carga de trabajo que se desprenda de esa relación. Aunque existen posibles limitaciones, establece también limitaciones en los casos, limitaciones en la cuantía, pero en general es una iguala abierta, ¿no? Entonces, ¿las ventajas cuáles son? Pues que es periódica, da transparencia y seguridad a ambas partes, te permite fidelizar al cliente porque estás continuamente junto a él ya. Es rentable si lo haces correctamente. Puedes establecer el alcance de los servicios, judicial, extrajudicial, ambas cosas, y es válido para todo tipo de despacho y además para todo tipo de clientes. Pero claro, como todo tiene sus desventajas, ¿y cuáles son? Pues que negocies mal y en el proceso de negociación te quedes por debajo de lo realmente, del trabajo que te van a dar, por lo cual va a ser una iguala irrentable. También puede ocurrir de que el cliente esté muy contento cuando lo haga, ve que pasen los meses y no le sale ningún asunto. Entonces empieza a transmitirte que está frustrado porque es que no le es rentable la iguala, cuando desconocen de que la iguala es como un contrato de seguro. Tienes que utilizarla en el momento más apropiado. Y así es como hay que vendérselo al cliente, de que esto no es que te dé casos continuamente, sino que lo que él necesite va a estar tú a su disposición. Lo que se está pagando realmente es una disposición del abogado. ¿Cuáles son las consecuencias de la terminación? Puede ocurrir de que por no preverlo te encuentres que cuando se acabe la iguala y cortes la relación, te diga el cliente, tienes que seguir con todos los casos que tenías abiertos. Para eso hay que poner una cláusula en el contrato de iguala en el cual, al concluir el mismo, concluye la representación y la defensa en estos casos. Y si quiere que continúe, habrá que hacer un presupuesto nuevo. Y cuidado que muchas veces el cliente te dice que lo firmas con la sociedad tal y ahora resulta que quiere extender el servicio al administrador, al consejo de administración, a otra empresa del grupo. Eso hay que clarificarlo siempre desde el principio, para no incurrir en fallos. Después tenemos
la minutación en función del resultado o conocida por cuota litis. Bueno, la cuota litis tiene dos clases. Bueno, ya sabéis que la cuota litis es la percepción de una cantidad, digamos, en proporción al resultado, en función del resultado, o una serie de criterios o bases que se puedan establecer. Puede ser pura, en el cual no se cobra nada, salvo cuando se consigue el resultado, y mixta, que es cuando cobran unas cantidades al principio para atender honorarios o gastos, más una parte al final, ¿no? La situación actual no existe prohibición de la misma, lo hubo en su día, esto dio lugar a una controversia tanto legislativa como jurisprudencial, en el que también intervino competencia, también intervino la Audiencia Nacional y finalmente el Tribunal Supremo, quedando finalmente pues eliminada esa prohibición. Sin embargo, no, la minutación en función del resultado pues tiene una serie de reglas para su establecimiento. En primer lugar, no generalizar su uso. Yo no soy muy propicio a la firma de este tipo de sistemas porque tiene que ser excepcional. Evaluar siempre la capacidad financiera del despacho. ¿Puede soportar el despacho esta carga? Naturalmente la del cliente también, pero ¿va a soportar el cliente la carga de trabajar bajo este sistema esperando el resultado? Hay que asegurarse. Tiene que ser siempre por escrito, con una claridad absolutamente de cuáles son estos elementos. Y además es conveniente siempre emplear siempre el sistema mixto. Y con esto nos estamos refiriendo al sistema de cobrar siempre una provisión inicial para los estudios previos y luego el porcentaje. Naturalmente, como sabéis, este sistema es muy específico para sistemas fundamentalmente de reclamación de daños, indemnizaciones, etcétera. Pero siempre, siempre dejar muy claro en la hoja de encargo estas limitaciones. E incluso dejar muy claro que las costas procesales es una cuestión que quedan absolutamente excluidas de esto. Y los gastos de procurador, notario, etcétera. Porque muchas veces el cliente entiende, yo no te voy a cobrar, te voy a llevar este porcentaje de si ganamos. Pero luego le llega la minuta del procurador, luego le llega la del notario, le llega el poder o incluso llega la condena en costa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay casos en los que los clientes se han dirigido al abogado para decirle que es que, oye, que es que me han condenado en costa, esto lo tienes que pagar tú, porque tú te comprometiste a que yo no iba a pagar nada. Por tanto, mucho cuidado y esto hay que concretarlo mucho en base además al deber de transparencia que tenemos los abogados. Esto ya lo he explicado. Bien. Y lo último es de tarifación horaria, que quizás sea más apropiado para grandes casos, grandes despachos, clientes ya más elevados, digamos de una dimensión mayor, ¿no? Pero bueno, básicamente es un sistema en el que se establece una hora por el precio del servicio del abogado en función de las distintas categorías profesionales que hay en el despacho y cuando se le hace el trabajo se va midiendo por parte del abogado ese servicio y luego se factura por horas, ¿no? Entonces, hay que determinar el coste hora del servicio del abogado, las diferentes categorías, tener un protocolo de control de horas para que se pueda recoger claramente cuáles son esas horas, establecer el precio final que se va a cobrar y aplicar en su caso las bonificaciones que puedan proceder, ¿no? Este sistema para el despacho tiene de bueno la ventaja de la neutralidad. Vamos a cobrar exactamente lo que vale la hora, lo que nos cuesta la hora, más los beneficios correspondientes. ¿Qué desventaja tiene? Pues la necesidad de su gestión, en el sentido de que esto requiere una gestión muy importante por parte del Departamento de Administración o por parte de nosotros mismos, si no tenemos dicho departamento, para poder mensualmente poder establecer ese control de las horas. Y para el cliente tiene la ventaja de la neutralidad y el conocimiento de las tareas que se están realizando. Pero tiene una pequeña desventaja y la desventaja es el desconocimiento del precio final que va a tener el servicio y también que el tiempo dedicado no equivale a eficacia o calidad. ¿Por qué? Porque es posible que a lo mejor se esté facturando una hora por un junior cuando realmente este junior, si lo hiciera un senior, pues podría hacerlo en mucho menos tiempo. Pero también es verdad que el junior cobra menos. Pero que existe ese matiz de eficacia y calidad. En definitiva, hemos visto los 4 sistemas que hay. Sistemas de horario fijo, sistemas de iguala, cuota litis y finalmente las. Y ahora vamos a pasar a la provisión de fondos. La provisión de fondos es un tema muy interesante y sobre el que hay mucho desconocimiento. Fijaros, aquí tenéis el concepto de provisión de fondos y algunos detalles, perdón, que veremos a continuación. Esto es lo que dice el código deontológico.
Bien, y ahora entramos en materia. ¿Qué es la provisión de fondos? Pues fijaros, la provisión de fondos son aquellas cantidades que nosotros, los abogados, pedimos a cuenta al cliente, a cuenta de nuestros honorarios profesionales o para el pago de gastos de suplido. Fijaros, de esta forma, provisiones de fondos van a constituir todas y cada una de las peticiones que vayamos haciendo al cliente para atender los honorarios y los gastos de suplido. De forma que si yo le hago un presupuesto a un cliente de 1.000 euros y ahora le digo que me tiene que pagar una provisión de fondos de 500 euros y 5 pagos de 100 euros durante los próximos meses, estoy cobrando la primera provisión de fondos más las otras 5 correspondientes a los 5 pagos. Si a eso le añado que a mediado de camino le pido 200 euros para pagar el viaje que tengo que hacer a Murcia para llevar el caso, pues sería otra provisión de fondos, ¿de acuerdo? Es decir, la provisión de fondos es las peticiones de cuantía concreta de nuestros horarios profesionales o de nuestros gastos que realizamos durante la vida de la relación profesional. ¿Y qué ocurre con las provisiones de fondos? Que como tienen varios matices. Primero, que es para gastos y suplidos y para honorarios, para las dos cosas. Tiene que ser transparente, es decir, tenemos que, en cualquier caso, siempre que sean acordes con los criterios de transparencia que hemos utilizado al principio a la hora de establecer los honorarios con el cliente. Fijaros qué importante, el contrario no, el abogado puede cesar la relación profesional si no se le abona la provisión de fondos e incluso durante la vida de la relación también puede cesar la relación por la falta de pago de las provisiones de fondos. Esto es muy importante. Ya viene en la ley, aunque yo recomiendo que se ponga siempre en la hoja de encargo. Pero esto es muy importante porque permite al abogado, en el caso de que se produzcan impagos de su honorario, comunicarle al cliente la cesación. Naturalmente, siempre que cesemos, tendremos que hacerlo de una forma coherente, garantizando el derecho de defensa de nuestro cliente. Y no podemos dejarlo porque falta de pagar la provisión de fondos el día antes del juicio, porque lo estamos situando en una posición bastante difícil y de dificultades de defensa. Pero sí es cierto que bajo unos criterios de transparencia, de tiempo, de razonabilidad, podemos cesar esa relación como consecuencia de la aplicación de este precepto. Al menos esa es mi interpretación. ¿Qué bondades tiene la provisión de fondos? Pues fijaros, ya supone una contratación formal de los servicios, se cumple el derecho que tiene de conocer estos honorarios, es una garantía de pago, porque en definitiva, si el cliente te va pagando provisiones, evidentemente ya ha pagado, ya ha iniciado la relación y por lo tanto es más fácil que pague el caso entero, ¿no? Nos da seguridad financiera, nos permite atender gastos y suplidos, y nos ayuda a evaluar el cliente, porque hay veces que tú pides una provisión al cliente y no te la paga, no te la paga, no te la paga, y ya vas viendo si el cliente es un cliente que está dispuesto a pagar los honorarios o que vas a tener dificultades de cara al futuro con él. Y además permite nuevamente la captación del cliente, porque vas a estar cobrando esas cuantías a lo largo del tiempo en función de la división temporal que hayas establecido. Algunos tips. Generalmente es muy importante solicitar al comienzo un 50% de la provisión de fondos. Esa es mi recomendación. ¿Por qué? Porque todo el esfuerzo del caso ya sabéis que la mayor parte se realiza al principio con el estudio, la preparación de los documentos rectores, etcétera, y por lo tanto es bueno pues poder atender esos gastos con esta provisión. Y luego sí establecería un calendario de provisiones. Yo generalmente lo hago cada 2 meses, cada 3 meses, divido la cuantía un poco en función de las capacidades que tenga el cliente y lo voy cobrando poco a poco. Nunca lo hago coincidir con fechas de juicio. Es decir, la primera 500 euros ahora, 250 con la audiencia previa y 250 con el juicio. No, es preferible hacerlo en un marco, digamos, temporal. Es decir, establecer unas fechas determinadas, pero que no coincidan con actos procesales. Por lo que ustedes ya sabéis, porque los actos procesales se pueden suspender, se pueden alargar, etcétera, etcétera. Entonces es preferible establecer un calendario de pago y uniendo diversos calendarios de pago de provisiones que nos vayan a dar distintos clientes, pues tenemos de alguna forma un medio para ir financiándose el despacho mientras desarrolla todos estos asuntos. Y no olvidéis que las provisiones de fondos de horarios profesionales, pues en el momento que las percibáis hay que emitir la correspondiente factura con su IVA correspondiente con los impuestos que procedan. Ese concepto de, no, es que esto es provisión de fondos. No, la provisión de fondos se factura porque ya está, dependerá del criterio que tengas, lógicamente, si es de caja o si es el devengo, pero que es facturable 100%. Es decir, no es unos fondos que yo tengo aquí para atender
tiene que estar perfectamente definido para que lo pide. Lógicamente, si es para gastos y suplidos, pues tendrás que acreditar esos gastos y suplidos de la forma procesalmente correspondiente o administrativamente correspondiente. Pero lo que sí son las provisiones de fondos, hay que facturarlas. Bueno, esto es otra frase. Pero que es bastante interesante, ¿eh? A mí me gusta mucho porque hay que pactar los honorarios, solicitar provisión y cuando no paga, apartarse. Es decir, el artículo 16 que hemos leído. Bueno, continuamos con la hoja de encargo. La hoja de encargo, bueno, ya sabéis, aquí tenéis, yo he extractado de los artículos correspondientes todo lo que afecta a los honorarios, ¿eh? Aquí tenemos el 27, el 48, que establece unos deberes muy importantes de información al cliente. Fijaros que hay que informarle de los honorarios y costes de su actuación y las consecuencias que puede tener una condena en costa y cuantía aproximada. También, si se suscribiera, el precio del trabajo de forma clara, cantidades para suplir otras circunstancias y los momentos de abono. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, y bueno, las consecuencias de la finalización anticipada del encargo. Esas son las que afectan a los honorarios. Pues bien, ya sabéis que el concepto, la hoja de encargo es el documento por el que se regula la relación profesional abogado-cliente, que suele recoger un arrendamiento de servicio y en casos excepcionales, pues un contrato de obra, ¿no? Pero ese sería el documento, no es un documento obligatorio, es un documento muy recomendable. Yo diría que es especialmente recomendable para el abogado, es fundamental. ¿Por qué? Porque en la hoja de encargo va a recoger todos los elementos que van a establecer esa relación contractual con el cliente y va a solucionar cualquier controversia que se pueda producir en el futuro. ¿De acuerdo? Por lo tanto, mi recomendación es que la hagamos siempre. La diferencia con un presupuesto es que el presupuesto de servicio es simplemente lo que le va a costar a usted este asunto y la hoja de encargo conlleva ya todas las estipulaciones, incluidas aquellas estipulaciones de tipo económico, que vamos a ver ahora unas cuantas, ¿no? Por lo tanto, yo recomiendo, lo que yo hago siempre es que cuando le voy a mandar al cliente el presupuesto, lo que hago fundamentalmente no es el presupuesto en sí, es ya un modelo de hoja de encargo en el cual se incluye el presupuesto. El cliente se lo lee, me da la conformidad, me hace la transferencia para empezar el caso y ya tenemos la primera provisión de fondos liquidada. Beneficios son muy parecidos a los que hemos visto antes. Regula el alcance del servicio, delimita la responsabilidad, concreta los honorarios, la forma de pago, tiene protección judicial, el 35 de juro de cuentas. Si tienes una hoja de encargo firmada con los honorarios, pues tienes muchísimo avanzado porque ya el secretario va a dictar el decreto correspondiente. Satisface el derecho del cliente, lo fideliza, asegura el buen fin del negocio jurídico. Fijaros, vamos a ver algunas cláusulas. Esta es la que viene a continuación. Son cláusulas de honorarios. Primero decimos cuáles son los elementos que vamos a utilizar y a continuación, sobre la base de lo siguiente, establecemos las siguientes cantidades. Primera instancia, tanto más IVA. Si queremos bonificarle, lo bonificamos. Se facturará al cliente a nombre de las personas que indique, mediante la factura, según la legislación, tal. De conformidad con el siguiente calendario. Y ahora establecemos el calendario. Un primer pago coincidiendo con la aceptación del presupuesto. Vale. Un segundo pago en la fecha tal y un tercer pago en otra fecha. Segunda instancia, caso de recurrirse a la sentencia por las partes, será el 50% de la primera instancia. Importa satisfacer con la interposición o la impugnación u oposición del recurso. ¿De acuerdo? Naturalmente esto es un modelo. Ustedes pueden ser libres de establecer lo que queráis. Recordad que existe libertad absoluta de establecimiento de los honorarios y de las formas de pago que queráis establecer. Estos son simplemente algunos modelos. Y estos dos que vienen a continuación son modelos de gastos y suplidos. Fijaros, aquí deja claro absolutamente todo. Habría que poner procurador también, que no está puesto, porque yo es que los tengo puesto en otro lado en el acto, pero se puede poner procurador. Y aquí también incluso para las dietas por desplazamiento, ¿no? Se puede poner aquí el precio de 0,26 por kilómetro, también se puede hacer para que no quede ningún tipo de duda. Y las costas procesales. En costas procesales nosotros tenemos, recordad una cosa muy importante, las costas procesales están vinculadas a los honorarios, las costas procesales son del cliente, es un derecho del cliente, no es del abogado. Los abogados tasamos las costas presentando nuestras minutas, pero esos honorarios profesionales
corresponden única y exclusivamente al cliente. No podemos apropiarnos de esos importes, para nada, porque tendría unas consecuencias gravísimas. Por lo tanto, lo que sí se puede hacer es en el contrato pactar. En este caso, por ejemplo, yo lo que hago es que pacto generalmente que si el cliente me ha pagado, por ejemplo, ¿qué os digo yo? 1.000 euros por el caso, bien, me paga 1.000 euros por el caso y ahora las costas, por las circunstancias que sean, son 1.500. Pues yo, según esta cláusula, le devuelvo al cliente con cargo a las costas 1.000 euros y él me ha dado su consentimiento para quedarme yo con la cantidad restante. O si son 2.000, él recupera sus 1.000 euros y yo facturaría la cantidad restante nuevamente al cliente como por costas. Pero eso sería porque lo hemos pactado expresamente el cliente y yo. ¿De acuerdo? Cualquier pacto sobre las costas tiene que estar establecido con absoluta claridad, partiendo siempre de que es un derecho exclusivo del cliente. Bueno, finalmente, aceptación. Caso de aceptarse las condiciones del encargo, nos rogamos nos envíen firmado el documento de la hoja de encargo y aquí hay que tener claro ponerle cuál es la primera provisión. Yo siempre incluyo el IVA, porque si tú no incluyes el IVA te puedes encontrar que si pones 500 más IVA te van a pagar 500. Entonces ya haces la suma, o 400 más IVA, pues 484, ¿no? Pues pones los 484. Y los datos para la cuenta corriente. Al menos así es como nosotros estamos funcionando. Como digo, la hoja de encargo que es escrita es fundamental. Bueno, la primera visita de los honorarios. Algunas reglas. Ya sabéis que se producen muchas veces controversias y problemas con la primera visita del cliente. ¿Por qué? Porque vienen, te hacen la consulta y luego al final no te pagan los honorarios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay que establecer una serie de normas para el mismo. Ahora bien, hay consultas que se cobran y otras que no. Va a depender del abogado. Ustedes tienen la libertad de hacer lo que sea. Yo soy de la teoría de que las consultas se tienen que cobrar siempre, salvo alguna excepción, que es generalmente cuando el cliente es un cliente que ya trabaja contigo en otros asuntos y que viene a hacer una consulta puntual. Generalmente en esos casos no se cobran. O es un cliente que viene para darte un caso que es importante, que es muy importante, y entonces tú, un momento dado, le tienes que dar todo tipo de facilidades y entonces pues lo puedes escuchar y puedes utilizar ese no cobro como inversión para la captación del asunto. Pero generalmente tienen que cobrarse, cada uno que haga lo que sea, ¿no? Entonces, deben ser remuneradas, absolutamente. Ahora, la problemática es que muchas veces, pues el cliente llega, no sabe lo que tiene que pagar, etcétera. Entonces, para mí, la mejor regla es, le pueden mandar o sea, viene, no te dice nada y se va y le mandas un correo y le pides el dinero, o pones un cartel informativo para que lo vean, pero la solución está en que cuando se le dé la cita, no se la des tú nunca. Se lo tiene que dar alguien de tu despacho, la persona que esté como administrativo o administrativa, lo llama, le da la cita, le da la hora de reunión y le dice cuáles son los honorarios. Es decir, el proceso, te llama un cliente, mira, que es que me gustaría hablar con usted porque tengo este asunto, ¿vale? De acuerdo, bueno, déjeme de su teléfono, que lo llamamos en breve para darle la cita. Lo llama al día siguiente, pero no lo llamas tú, lo llama otra persona. Y esa persona es la que le tiene que dar el importe. ¿Que no tienes a esa otra persona? Pues lo tienes que llamar tú, no te queda más remedio, ¿no? Y luego hay una regla muy importante. Jamás en la primera consulta anticipéis los honorarios del caso. Jamás. Si te dice, bueno, más o menos cuánto me va a costar este asunto, no lo hagas. Porque si te vas por encima de lo normal, corres un riesgo muy alto de que el cliente ya no vuelva y se vaya a otro abogado. Si das una cantidad baja, cuando hagas un presupuesto y le des una cuantía un poquito más alta, ya ha roto sus expectativas y no le va a gustar. Por lo tanto, siempre lo que hay que hacer es muy profesional y decirle que déjeme usted que estudie el caso, que lo vea y mañana mismo le mando la hoja de encargo con el presupuesto. Nunca le anticipes la cantidad de lo que le vas a llevar, sino que estudia el asunto, lo valora, porque es muy importante hacer esa valoración. Y con tranquilidad le mandan los honorarios. La política del despacho, lo que digo, política del despacho es hoja de encargo con presupuesto, con los honorarios y forma de pago en 24 horas, de firma, de paga la provisión y listo. Y esto naturalmente admite las variedades que podáis establecer, ¿no? Ante esto, el cliente puede estar conforme, te puede pedir, como ya lo hemos visto antes, la anticipación del importe, te puede decir que creían que solo funcionaban si se gana el caso, ahora no puedo pagar, pensaba que era gratis. En fin, todo esto son distintas posturas con las que tendréis que gestionarlo, pero siempre, por supuesto, poniendo por delante vuestra profesionalidad, el derecho que tenéis a cobrar un servicio y punto. Y si realmente no os pueden pagar ahora, pues cada uno que decida lo que tiene que hacer.
si pensaba que funcionaban de esta forma, pues habrá que decirle cómo funcionan los honorarios, ¿no? Pero yo mi consejo es que seáis muy estrictos en materia de honorarios sin perjuicio de cualquier tipo de negociación que tengáis. Imaginaros que os piden un descuento. Fijaros, si os piden un descuento, siempre tiene que ser un intercambio justo. No que él salga ganando el cliente y ustedes perdáis. Siempre tiene que ser justo, ¿vale? Además, es peligroso porque cuando le hagáis un descuento al cliente, siempre va a pediros un descuento en el futuro. No pensáis que por hacer un descuento vais a tener futuros encargos. El cliente toma el descuento como algo que es su derecho y luego podrá irse a otro abogado libremente. No lo vas a fidelizar por el descuento. Por lo tanto, existe el riesgo de que el cliente te sea desleal, ¿no? Y además, si le haces un descuento muy grande, el cliente lo puede ver como en modo desconfianza, ¿no? Bueno, qué raro que me haga este descuento tan grande, ¿no? Por lo tanto, ojo a esta cuestión. Bueno, aquí tenemos otra frase relacionada con lo que hemos visto. Bueno, continuamos. Incidencia de materia horario. Fijaros, os voy a poner aquí un par de artículos muy largos, que son el artículo 19 sobre el tratamiento de fondos ajenos. ¿Esto qué significa? Estos son fondos que el abogado recibe del cliente por cualquier circunstancia, porque es una indemnización, porque es una cantidad para entregarse a otra persona, porque son unos fondos suyos que quiere que lo mantengas tú durante un tiempo, por cualquier cuestión. Pues bien, básicamente lo que nos dice esta normativa de fondos ajenos, lo que nos está diciendo es que estos fondos tienen que estar en una cuenta del abogado separada de la de nuestros honorarios. Siempre a disposición del cliente para entregarle esos fondos y devolvérselos. Es muy importante que tengamos en cuenta esto, porque luego, en un futuro, puede darnos problemas en una inspección o con cualquier problema que tengamos con el cliente. Por tanto, tener esos fondos separados. Y tener en cuenta que para poder, no podemos disponer de esos fondos bajo ningún concepto, salvo que tengamos un consentimiento expreso del cliente para poder realizar cualquier pago de dichos fondos. Tenemos que tener una autorización expresa y escrita en el que nos autorice lo mismo. ¿Por qué? Porque en el caso de que lo hagamos una compensación económica o una autoliquidación, incluso a cuenta de horarios profesionales, podríamos estar cometiendo un delito de apropiación indebida. Muy importante. Jamás dispongáis de los fondos. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que podemos hacer es establecer una cláusula en el contrato el contrato de hoja de encargo, en la cual el cliente nos autoriza a aplicar las cantidades que se perciban en conceptos de provisión de fondos o por cuenta, etcétera, etcétera. ¿Por qué hacemos esto? Incluso en el pago de costas tasadas, ¿no? ¿Por qué? Porque de esta manera ya estamos autorizados expresamente en la hoja de encargo y si, por ejemplo, estamos llevando un asunto con una indemnización futura, un posible pacto de, como decíamos anteriormente, de quota litis, pues ya tenemos garantizado de que cuando entre ese dinero, pues nosotros podremos, si disponemos nosotros en la cuenta correspondiente, que también tendremos que disponer de una cláusula que nos autorice precisamente en el poder para poder recibir esos fondos, en todos los poderes que hacemos nosotros, buscamos la cláusula, establecemos la cláusula que nos permite de alguna forma recibir los fondos del cliente. Y a partir de ahí tenemos esta autorización de imputación. Por lo tanto, muy importante. Por otro lado, la rendición de cuentas. Rendición de cuentas no está regulado expresamente, pero sí viene del Código Civil y es que cuando el caso termina o cuando el cliente te lo pide, en cualquier momento tenemos que rendirles cuentas. Y rendir cuentas es simplemente hacer una liquidación de honorarios, es decir, establecer todo lo que ha aportado el cliente por honorario o por gastos y suplidos y hacer una liquidación de todos los gastos que hemos realizado hasta la fecha. Esto se produce generalmente cuando se termina la relación entre el abogado y el cliente, que se pide expresamente este importe. ¿De acuerdo? Y entonces hay que hacer esta liquidación. Es fundamental hacerla porque el hacerla correctamente y mandársela al cliente nos libera de cualquier tipo de responsabilidad. Si el cliente no está de acuerdo, tendrá que ir a los juzgados para que se resuelva esta controversia. Retención de documentos. Bajo ningún concepto podemos retener los documentos del cliente. Podemos conservar copias, pero los documentos del cliente no los podemos retener a cuenta de honorarios. No, es que me debe los honorarios tal. No podemos. Tenemos que entregarle esa documentación. Al igual que la venia, como ya sabéis, no podemos dejar de concederla porque se nos deban los honorarios. Y el reparto de los honorarios, las reglas están aquí. Existe la posibilidad de
compartir los honorarios, o sea, las reglas generales que no se pueden compartir, pero por colaboración jurídica efectiva, ejercicio colectivo de la profesión, en cualquiera de las formas, compensaciones de alguien que se haya ido del despacho o para abonar a un fallecido. También existe la posibilidad de el reparto de los honorarios. Está prohibido compartir con personas ajenas a la profesión, salvo los supuestos de convenios de colaboración que están suscritos por con subvención a la Ejecutiva General de la Abogacía. Y siempre que se informe al cliente de estas circunstancias. Y en cuanto a la captación de clientela, no se podrá pagar, exigir ni aceptar comisiones ni ningún otro tipo de compensación a terceros por haberle enviado un cliente o recomendado a posibles clientes futuros, salvo que se informe al cliente de estas circunstancias. Son temas que son incidencias que se pueden producir a lo largo del cliente. Bueno, en cuanto a nos quedan prácticamente 5 minutos. En cuanto a la reclamación de los honorarios, deciros que, lógicamente, se pueden hacer vía ordinario, vía monitorio o vía jura de cuentas. Cuando me refiero a jura de cuentas, me refiero al procedimiento del artículo 35, ¿no? Entonces, un procedimiento muy sumario, muy específico, en el que, básicamente, el órgano competente es el juzgado, pero se pide quien va a resolver la cuestión va a ser el secretario, el letrado de la Administración de Justicia. Entonces, básicamente lo que hace es que aportas tu minuta con todo detalle y presentas, digamos, la petición de jura de cuentas. Los herederos no pueden hacerlo, quienes adquieren el crédito no pueden hacerlo, no es necesario que esté el abogado en ejercicio, puede intervenir más de un abogado en realizar la petición, pueden hacerlo también despachos colectivos, más de un abogado es porque en el caso ha habido un abogado hasta una fase y otro hasta otra, ¿no? La legitimación pasiva es a la parte procesal, no al contratante de los servicios, puede estar pagando en nombre del cliente, el cliente es la parte que tiene que abonarlo, puede haber una pluralidad de demandados y el título es la minuta con ese detalle completo de toda una intervención judicial, como si fueran los requisitos propios de la factura profesional. Las causas de oposición fundamentalmente es por honorarios indebidos y por honorarios excesivos. Tienen distinta tramitación. Por excesivo, en el caso de que se impugnen los mismos, pues seguirá la regulación de la tramitación de costas, salvo que exista ese presupuesto aceptado que hará que dicte directamente el letrado de la Administración de Justicia el decreto correspondiente. Ahora bien, quería haceros constar algo muy, muy interesante al respecto. Y es que desde el 2019 el precepto, el 35, establecía que no se podía presentar el recurso contra el decreto correspondiente. Sin embargo, a raíz de una sentencia del Tribunal Constitucional del 19 y sobre la base del control de cláusulas abusivas, ya sí se puede plantear este recurso de revisión. Tan es así que en la reforma de la decreto ley de eficacia procesal que se ha aprobado recientemente, pues ya se recoge ese recurso de revisión. Y lo más importante, como veremos a continuación, es que incluso no solamente se introduce el control del recurso de revisión de este decreto, sino que además se introduce el control de las cláusulas abusivas, que ya se puede hacer actualmente. Con la regulación actual ya se puede plantear a través de ese recurso de revisión, pues que hay una posible nulidad por cláusulas abusivas partiendo de la base de la doctrina europea que considera que la relación de abogado y cliente, en determinados casos, persona física fundamentalmente, pues es una relación de consumidor y usuario. Y por lo tanto, pues se pueden declarar cláusulas abusivas en las reclamaciones que se hacen de honorarios o la facturación es una facturación que es abusiva por cualquier cuestión que se considere oportunamente por el tribunal, ¿no? Por lo tanto, estos son los matices. Pensaba que no me iba a dar tiempo al respecto, pero por eso lo he incluido por si acaso y me alegro de haber podido explicaros este último tema de la reclamación y las novedades que ha habido, ¿no? Y deciros finalmente que mucho ojo con el tema de honorarios, el tema de cantidades, el tema de costas, el tema de imputación de gastos, porque existe el delito de apropiación indebida y se pueden cometer delitos de apropiación indebida en el momento que estemos apropiándonos de fondos en la creencia de que podemos hacerlo, de costas procesales, de fondos que nos ha dejado el cliente, incluso pensando que el cliente nos ha dado permiso. Siempre tenemos este riesgo. Por lo tanto, muchísimo cuidado, mucho cuidado al respecto. También existe el delito de perjuicio de parte, que también puede ser perjuicio de forma manifiesta a los intereses del cliente, que
puede en un momento dado pues existir un concurso ideal con la apropiación indebida. Por tanto, concluyo con esto para deciros que es un tema muy, muy delicado, ¿no? Y también con esta frase que me gusta mucho, que nos recuerda la gran dificultad que tenemos los abogados para el cobro de los honorarios. Bueno, decíamos al principio que era materia tabú. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es, en base a todas estas reglas, a conocer las reglas, las herramientas que tenemos, la forma de funcionar los horarios profesionales, vamos a valorarnos, vamos a reconocer que tenemos derecho a recibir esos honorarios justos y adecuados. Es nuestro medio de vida. Es decir, que sí, que a lo mejor no te gusta pedirlo, pero es que lo estás pidiendo porque es tu medio de vida. Lo necesitas igual que lo necesita un médico, que lo necesita un arquitecto o que lo necesita un tendero. Tenemos que tener empatía, hay que situarse en el papel del cliente, pero también hay que darse cuenta de que nosotros vamos a ayudar a esa persona, no le estamos agravando su situación, todo lo contrario, le estamos dando un servicio que cuesta. Aprovechar esas herramientas que tenemos y que en nuestro despacho siempre tengamos una cultura de pro honorario, en el sentido de que valoremos de que todos los trabajos que realizamos tienen que tener su justa compensación. Y por supuesto, no es un acto de caridad, de amor o altruista, por mucho que lo diga el inconsciente colectivo. Es un acto de servicio, de trabajo y de esfuerzo. Concluyo con una frase que me dijeron una vez que me gustó mucho, ¿no? Que decía, bueno, pero es que me está usted cobrando esto y usted tarda nada más que 3/4 de hora en resolverlo. Y dice, no he tardado 3/4 de hora. Tardé los 5 años que estudié la carrera, he tardado 15 años de experiencia y tardé los 3/4 de hora que le he dedicado a este caso. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchísimas gracias a todos y aquí estoy a disposición para responder vuestras preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Óscar, por tu exposición. Te comento algunas preguntas que han ido llegando, ¿vale? La primera es de Marta Olmo. Me escucho por detrás tuyo, disculpa, no, ahora ya no, mira. Marta Olmo nos pregunta, ¿recomendarías el pacto de igualas con clientes y cómo podemos proponerlo a nuestros clientes o para qué tipos de clientes sería más adecuado? Sí, yo lo recomiendo. Vamos, yo lo recomendaría para todos los clientes. Lo que pasa es que evidentemente no todos los clientes necesitan un pacto de iguala. Entonces, el pacto de iguala viene muy bien para pequeñas empresas, medianas empresas y grandes empresas. Bien sea autónomo o bien sea una entidad mercantil. ¿Por qué? Porque quienes están desarrollando una actividad profesional o empresarial, bien personalmente como bajo la persona jurídica, pues siempre van a requerir servicios de abogados, tanto en materia laboral, en materia fiscal, en materia mercantil, en materia de actualización de conocimientos, en materia de contratos. Entonces, yo creo que es ideal para ese tipo de clientes, para los que comienzan más bien pequeños clientes. Yo siempre se lo explico como algo muy positivo. Digo, mira, yo te puedo llevar este tema, no hay ningún problema, ya cuando ya he captado la primera vez, el primer asunto, etcétera. Digo, pero yo trabajamos en un sistema de igualdad. ¿Y eso qué es? Pues mira, que te cobramos una cantidad fija todos los meses y te llevamos todos los temas del área extrajudicial. Si vamos a juicio, pues te hacemos un descuento de un 20%, de un 25%, etcétera, etcétera. Entonces, eso si se lo planteas bien, al cliente le puede atraer y puede ser muy interesante para tu finanza. ¿Otra pregunta? Sí, la siguiente pregunta es de Juan Pablo Valencia. Pregunta, bueno, en alguno de los apartados has comentado sobre alguna devolución al cliente y pregunta que esa devolución al cliente cómo se reflejaría fiscalmente, porque ya se ha facturado esa cantidad. Bueno, esa cuestión, eso habría que consultarlo con nuestro asesor fiscal al respecto. Yo lo desconozco ahora mismo. Lo que sí es cierto es que, evidentemente, si tú has facturado esa cantidad totalmente ya, haces la rendición de cuentas y te sale una cantidad a devolver, evidentemente tienes que hacer una contrafactura, es decir, tendrás que hacer una factura en la cual, de alguna forma, quede compensado ese IVA, esa cantidad, en relación con lo que se facturó anteriormente. Pero tiene un tratamiento fiscal, efectivamente. Tienes que hacer no recuerdo el nombre exactamente, a lo mejor algún compañero puede darnos alguna frase por aquí, pero tiene una denominación. Es como una especie de una factura en fin, hay que hacerla, ciertamente. Francisco Guerrero Pozo dice que baremos debemos utilizar para no cobrar demasiado poco o mucho en algunos casos. Dice que sabe que hay que estudiar el caso en concreto, pero que al ser un compañero nuevo que no tiene una vara de medir sobre lo que está cobrando.
Bueno, yo creo que ahí lo que tienes que hacer es, te repito lo que dije al principio, no existen baremos, no existe orientación de ningún tipo. Entonces, lo mejor que puedes hacer es hablar con tus compañeros. Es decir, cambiar impresiones con compañeros que estén un poquito con más experiencia que tú y que ellos te aconsejen sobre cuál debe ser, digamos, los horarios para ese caso. Yo creo que esa es la mejor forma, el consultar con compañeros que hayan tenido experiencias previas y cuando tú les des un poquito las pistas del caso, ellos te ayudan. Andrés Lázaro dice si es legal o moral incluso cobrar un tanto por ciento de la cantidad recuperada en juicio más las costas. Hombre, yo no puedo opinar al respecto, es decir, si es legal o no es legal. Vamos a ver, creo recordar que hay algún caso y que se declaró una cláusula nula por algo parecido. Es decir, los honorarios son los honorarios, ¿de acuerdo? Es decir, bien el porcentaje, bien una cantidad fija, o si lo llevas por igualas. Si luego tú estableces un pacto de costas con el cliente, como lo pactado está y tiene que cumplirse por las partes. Ahora bien, es posible que una cláusula de esas características pueda ser declarada nula porque de alguna forma está agravando la posición del cliente y se está pues disponiendo en su integridad de unas costas que lo que hacen es de alguna forma reintegrar al cliente del esfuerzo económico que ha hecho. ¿De acuerdo? Es decir, es un tema discutible. No te puedo, yo no tengo la capacidad para dar una opinión, ¿no? Una opinión no, sino un veredicto al respecto, ¿no? Pero sí te digo que es una cláusula un poco que está ahí en una línea débil, ¿eh? La compañera Mónica Bobis Domínguez dice si es necesario tener Perdona, el no te encargo firmado. Sí, la compañera Mónica Bobis Domínguez dice si es necesario tener el encargo firmado para poner una jura. No, lo que ocurre es que si el encargo no está firmado, pues entonces no lo podrás aportar, o sea, pues podrás aportarlo si quieres, pero que no va a tener, digamos, el valor del artículo 35 de que al estar firmado, pues automáticamente el letrado administrador de justicia dicta el decreto correspondiente, que luego puede estar sometido a revisión, incluso declararse nulo por parte del juez. Pero en principio puede utilizarse, pero no lo que va a tener valor ahí va a ser la factura que tú hagas en base a ese presupuesto. ¿De acuerdo? Es decir, imagínate que no has firmado ningún tipo de hoja de encargo con el cliente. Le has hecho un juicio. No te lo pagas. Tú haces la factura correspondiente y ahora la reclamas. Ese es el documento que tienes. No aportas ninguna hoja de encargo porque no hemos firmado, porque no hay obligación legal de firmar hoja de encargo y en consecuencia tú lo que estás aplicando es el resultado de tu trabajo. Aunque lo recomendable con toda la legislación actual del Estatuto General de la Abogacía del 2001, el Código Deontológico, pues hay una obligación de informar al cliente desde el principio de la relación. Hay que informarlo sobre una serie de circunstancias y entre ellas el precio aproximado que le vas a cobrar, cómo se lo vas a cobrar, la posible imputación de costas, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy importante que nos leamos el artículo 48 del Estatuto General de la Abogacía. Muy importante. Francisco López Núñez dice si crees que es oportuno tener una lista de precios de los asuntos más comunes y de ser así, ¿cómo recomendarías hacerla? Bueno, yo creo que cada despacho puede establecer sus propias normas para ellos orientarse. Cada despacho, ojo. ¿Por qué? Porque la experiencia te dice que una consulta se cobra a 75, a 100, a 125. O que un juicio por delito, pues se cobra X. O un procedimiento de reclamación, un desahucio, se cobra tanto. Entonces, si la experiencia tienes ya unos precios, pues sí es interesante que el propio despacho tenga su propia lista de precios en la cual establece los asuntos más habituales, los ordena por materia y tiene por lo menos una guía por si sois 5, 3, 4, 10 compañeros, pues de alguna forma siempre saber de dónde tenemos que partir. Pero eso ya es una cosa propia, esa es una cosa propia. A partir de ahí, esos son los precios que tenemos nosotros y que se negocian y se establecen con el cliente. Es decir, tú hablas con el cliente, le explicas, mira usted, nosotros estamos estableciendo esta cantidad, estamos de acuerdo, etcétera, etcétera, y ya lo fijas. Pero tú tienes un criterio para ti orientativo, siempre tuyo propio
elaborado por ti en base a tu propia experiencia. Hay varias preguntas similares. Nombro aquí pues, a la compañera Zara Ledesma, que hablan un poco pues, de cuánto crees que se debería cobrar la hora aproximadamente en los primeros años de ejercicio profesional. ¿Alguna orientación que puedas darles? Hombre, es que esto es muy difícil porque ya digo que cada uno tiene que determinarlo, ¿no? Y yo realmente no puedo orientar, deciros una cantidad. Eso quizás tiene que ser más bien hablarlo con los compañeros digamos, de juventud para que ellos establezcan lo que se puede cobrar, ¿no? O sea, yo ahora mismo no te puedo decir exactamente. Estamos en el contexto ahora mismo de jóvenes abogados y lo suyo sería pues verlo entre vosotros. Yo ahora mismo no te podría aconsejar, no puedo orientar. Una pregunta también al respecto. Nombro aquí a la compañera Silvia Isabel Hinrich Álvarez, que comenta, bueno, pues actualizaciones de igualas con empresas que, bueno, pues que le está costando trasladar el incremento del IPC y que suele tener discusiones al respecto, que cómo puede dar un buen argumento para ese incremento. Bueno, se producen muchos conflictos con ese tema lo estaba yo hablando esta mañana con un compañero, ¿no? Que claro, que el problema está en que las igualas es muy recomendable poner que todos los años se subiera con el IPC, ¿no? Entonces, es lo mínimo, el IPC o la cuantía de ser superior que se renegocie cada año. ¿Por qué? Porque tú vas viendo la carga de trabajo. Entonces, claro, el cliente es muy remiso por esa, digamos, dificultad que hay siempre de darle de aceptar lo que son los honorarios del abogado, el tabú que decíamos al principio, pues siempre pone muchas dificultades. Pero, hombre, el argumento básico es, con mucho cuidado, pues decirle, oye, mira, es que está subiendo todo, es que sube absolutamente todo, sube la luz, sube el teléfono, sube todo, y nosotros no nos vamos a quedar estancados en esta cantidad, ¿no? Entonces, yo creo que la única forma es razonarlo con el cliente, pero si lo tienes pactado y establecido en el documento de iguala, no tiene por qué haber problemas. Es decir, simplemente le pasas el recibo con el incremento y tal. Otra cosa es que te lo eche para atrás porque diga que es que no quiere. Entonces, lo que te está planteando es una renegociación de la iguala. Y ahí tú llegas en la que tienes que, o el que tienes que decidir, me interesa renegociar iguala o no aceptar lo que me está diciendo, o me interesa aguantarme y seguir manteniendo el tema. Yo, por ejemplo, tengo igualas con clientes que llevo 3 o 4 años que no se las estoy tocando, porque está en un contexto que sabes que hay ya mucha competencia y entonces, de alguna forma, yo prefiero aguantar, a lo mejor hacerle un incremento que pueda perjudicarme, con otros no, con otros lo que hago es que renegocio. Oye, mira, que este año, esta mañana, por ejemplo, he bajado una iguala. Unos clientes que teníamos una iguala de una cantidad, se subió porque daban una carga de trabajo mayor, han dejado de darnos esa carga y nos la han pedido, que si podíamos bajar un poco y la hemos bajado. O sea, yo creo que esto es un poco, por eso es importante en los contratos de iguala establecer una cláusula que de alguna forma permita una renegociación a los 6 meses, a los 4 meses, etcétera, porque hay veces que te ves desbordado por el trabajo porque no te han dicho la verdad cuando firmas el documento de iguala. Te han dicho que no tengo trabajo y de pronto te empiezan a cargar con un montón de asuntos. Vamos con las dos últimas preguntas, Óscar. Si te parece, una compañera nos dice si hay posibilidad de pactar que en caso de ganar las costas y que su importe esté de lo cobrado o presupuestado como honorarios, si éstas sean para el abogado previa devolución de los importes percibidos como honorarios. Creo que va un poco relacionado con la que hemos comentado antes. Esa es la cláusula que hemos visto anteriormente. Es decir, exactamente. Es decir, establecer una cláusula en cuanto a las costas que se establece que en relación con las costas, en caso de que haya vencimiento de costas, etcétera, etcétera, pues de la cuantía resultante de la tasación, el cliente recuperará el importe satisfecho anteriormente al abogado y la cantidad restante se facturarán como honorarios al cliente. Exactamente lo que tú has dicho, vamos. Recordando siempre es muy importante, no me quiero cansar de decirlo, las costas son un derecho del cliente. Última pregunta de José Miguel Igualada. Dice efectos de imagen o de información al cliente y con independencia de que se haga una previsión a efectos de preparar el presupuesto, si recomiendas detallar en la factura el total de gestiones que se hacen, tipo pues llamada telefónica, emails, etcétera, con el precio para cada gestión. Sí, puede ser, se puede hacer también.
todo depende de que tú tengas un conocimiento exacto de... Yo realmente, esa información que tú me estás diciendo es una información que yo la utilizo para el cálculo de los honorarios y luego ya le pongo el cálculo en bruto, ¿de acuerdo? Es decir, que yo en la hoja de encargo no le detallo la tal. Pero si tú quieres ser, digamos, más transparente en el sentido de que, oye, usted, quiero que sepa usted que mi trabajo consiste en todo esto. Lo puedes hacer, pero no lo cuantifique. Es decir, no lo cuantifiques, sino que tú, dentro del trabajo que quieres realizar, puedes realizar todas estas actividades, tal. Y entonces ya le haces un detalle con todo lo que comprende tu trabajo para que el cliente vea en qué consiste. Otra cosa es que esté haciéndolo por horas, por ejemplo, o que esté diciendo, cobro tanto por esto, tanto por esto, tanto por esto, y luego se lo vas facturando. Sería un mixto entre la hora y el fijo. Los compañeros respondían sobre el tema de la modificación de la factura de cara a Hacienda, que se llama factura rectificativa, ¿vale? Lo han comentado por el chat, ¿vale? Gracias. Simplemente para dejar constancia. Pues Óscar, muchísimas gracias por darnos este hueco y mil gracias por tu brillante exposición. Muchas gracias a vosotros, ¿eh? Venga, ahora.